conversaré con el doctor Alberto Navas, historiador, profesor universitario, escritor, pero por sobre todas las cosas, un amante y defensor de nuestro territorio, de nuestra venezolanidad. Alberto, en medio de la situación actual que tenemos, por demás cargadas de conflictos políticos, sociales y económicos, que además todos sabemos y conocemos porque lo vivimos el día a día, pareciera que se nos escapa algo no menos importante, pero sí muy trascendente, que es nuestro territorio. Los conflictos internos nos tienen ocupados, al ciudadano común en el día a día, y a los políticos de ambos lados en la diatriba. Y el territorio, ¿qué pasa con el territorio? ¿Quién se ocupa del territorio? ¿Será que cuando vayamos a darnos cuenta, perdimos algo? Es tarde. ¿Qué pasa con nuestras fronteras? ¿Qué está pasando en el sur con Brasil? ¿Qué está pasando con nuestra Guayana Esequiba? ¿Qué está pasando en el Golfo? Y en otras partes, en Apure, por ejemplo. No solo se trata del territorio, se trata de la penetración de los grupos guerrilleros. Tú eres historiador, has sido director de la Escuela de Historia y eres un hombre muy cercano y estudioso de los temas sociales históricos. Bueno, María Eugenia, muchas gracias. Yo creo que hay que empezar por reconocer que yo solamente puedo opinar a través de la perspectiva histórica. Sí, como siempre, y claro. Política, que es mi formación. Y en ese sentido coincido contigo en la preocupación que tienes y que muy pocos venezolanos, dada la situación de crisis cotidiana que estamos viviendo, no lo están percibiendo. Es la desmembración del proyecto nacional, no solamente desde el punto de vista territorial, sino desde el punto de vista social y desde el punto de vista cultural que estamos viviendo. Y que no es de los últimos solo 18 años, sino que ya venía de una u otra forma dándose a finales del siglo pasado, del siglo XX, ¿no? En ese sentido, hay que empezar por reconocer que Venezuela es un proyecto centro-norte costero, así como Colombia es un proyecto andino. Para ellos el Caribe y la Amazonia son secundarios, para nosotros el centro-norte costero es fundamental y el sector andino es secundario hasta cierto punto, y lo demuestra la historia. En ese sentido... Aun cuando hayamos tenido varios presidentes andinos. Sí, pero esos andinos se vienen para acá a gobernar, no gobiernan desde allá. Sí. Entonces, en ese sentido, el proyecto centro-norte costero, desde los tiempos del obispo Rodrigo de Bastida y del gobernador Juan de Pimentel en el siglo XVI, se traslada la centralidad del proceso que va a ser después la nación de Venezuela hacia el centro y hacia la costa. Y lo periférico tiende a ser descuidado y a no ser percibido como una parte fundamental del territorio nacional. Fíjate que los dos ejes de conquista con que se construye Venezuela vienen de sectores periféricos hacia Caracas. Uno de ellos es Francisco Fajardo, que viene del foco de acumulación de capital, que es Margarita con las perlas, y el apoyo de Santo Domingo con el tráfico de esclavos, que eran dos formas de acumulación de capital. Y el otro es Diego de Lozada, que es el que termina triunfando, que viene del foco de acumulación de El Tocuyo, Barquisimeto y Coro, ¿no? Los dos apuntan hacia un mismo centro. Nuestra centralidad es un fenómeno estructural y de largo plazo, y que no estamos todavía en capacidad de entender la regionalidad como problema. Sobre todo lo que tú nombraste, que son los territorios sur, occidente y oriente. Que son tan importantes. Fundamentales en el aspecto que tiene que ver en cuanto a los recursos minerales y la necesidad de la presencia institucional y funcional del Estado y de la sociedad venezolana, donde, como tú mismo la señalaste, grupos extranjeros que en esta oportunidad no son grandes compañías como en la época del petróleo, grupos extranjeros están sacando recursos por vías irregulares inmensos. Yo te diría que en el caso del oro uno sabe por fuentes extraordinarias que no debe llegar ni al 10% de lo que el Banco Central de Venezuela canaliza en relación a lo que sale o lo que se escapa por las vías y los diamantes. Irregulares. Los diamantes, todo esto que llaman el arco minero. Que no es más que nuestro macizo guayanés. Claro, y que de una u otra forma caracteriza una importancia de recursos que nos podría tener en este momento en una situación de felicidad, de abundancia y de progreso. ¿Y por qué no lo estamos usando ni aprovechando? Está el famoso hierro tradicional, fundamental para el acero, está la bauxita para el aluminio. Está el coltán. Está el coltán, que es fundamental para la industria electrónica. Está el cobre, que no se le ha sacado provecho.
está el diamante y está el torio, que es la gente no sabe, Venezuela tiene una de las reservas mundiales más grandes del torio, que es un material radiactivo, limpio, ecológico como lo llaman, no es como el uranio que hay que enriquecerlo para producir energía y armas militares. El torio es tan importante que incluso solo puede ser utilizado para industria pacífica radiactiva, no puede ser enriquecido, por eso se le considera un material limpio. Claro. Venezuela podría producir la mayor parte de su electricidad con los recursos radiactivos que tenemos en el torio y no hacemos nada, ¿no? Se los están robando, se los están llevando por las vías de la frontera. Es decir, con tanta necesidad interna que tenemos, con lo cual podríamos suplir algunas de las carencias. Muchas. No solo es que no nos estamos aprovechando los venezolanos de nuestros propios recursos, independientemente de quién sea el gobierno de turno, eso no es importante en el tema, sino que además se lo están llevando compañías mineras extranjeras, pequeños grupos que están asentados ahí, sacando provecho de nuestro territorio, y algunos grupos civiles, algunos grupos militares. Es decir, en una situación de crisis tendríamos que estarlos aprovechando, más allá de que si es cuestionable o no el tema ambiental, el tema medio ambiente, el tema de los ríos o el daño ecológico, que seguramente se está haciendo de una manera brutal. ¿Por qué? Porque no está reglamentado siquiera. Entonces el daño a la capa vegetal es grandísimo. Claro. Bueno, yo no puedo nombrar personas porque no estoy autorizado, pero lo que yo he consultado con técnicos, conocedores del tema, es preferible la relación del Estado venezolano con empresas calificadas que tengan programas, y además no solamente de explotación, prospección y exportación de estos bienes, sino que además de recuperación ecológica dentro del compromiso que haya con la empresa. Y del tema cultural humano, la transculturización de nuestros indígenas ha sido inmensa. Sí, pero ese es un tema delicado y peligroso, porque según los expertos que yo he consultado, incluso los sectores indígenas son algunos de los que sufren más daño ecológico. Así, hay que tener cuidado, y son los propios indígenas que a veces ya no son tan indígenas, ¿no? Y los pequeños mineros, los grupos delictivos que asumen, los pranatos que asumen y controlan, de eso no se puede hablar mucho porque es peligroso, pero controlan territorios de extracción de minerales de oro, el diamante no tanto, porque está controlado por una fuerza paramilitar extranjera que impone la ley allí. El Estado venezolano no está haciendo acto de presencia en esos recursos cuando la mayor parte de nuestra población no tiene comida, no tiene alimentos, no tiene seguridad, no tiene carreteras, no tiene recursos. A eso me refería al principio, la fragmentación de nuestro territorio, ocupados en los problemas internos del día a día. No atendemos el territorio, por Dios. Y teniendo los recursos, mira, Venezuela ha pasado varias veces por este proceso. Esto no es nuevo. No hay un historiador, no hay un geógrafo, no hay un especialista dentro del gobierno o fuera del gobierno al que le duela verdaderamente el territorio. Sí hay, que eso escapa a la política, no se trata de qué color político. Claro. Todos tenemos el mismo color político cuando se trata del país y de la defensa del territorio. O sea, hay que poner orden. Que lo vean como un problema de Estado y no un problema de gobierno. Exactamente, hay que poner orden. Y de negocio. Es decir, de una u otra forma, el Estado venezolano se ha demostrado incapaz desde hace mucho tiempo de resolver estas situaciones. Te voy a citar porque yo no soy experto, en esto hay obras muy buenas del padre Germán González Oropesa, que a lo mejor tú conociste. Sí, claro. Del padre Ojer también. Que fue profesor mío. Sobre el problema de la frontera, la historia, los documentos. Mira, desde el año 1891, cuando cometimos el gravísimo error, por decisión de Guzmán Blanco al principio, de someter a arbitraje, ¿no? La delimitación con Colombia, se dio el laudo arbitral de la reina María Cristina, que era la reina regente porque el rey era menor de edad, el rey que le correspondía, ella dictó un laudo arbitral que nos despojó de un territorio al occidente del Orinoco y de la Guajira, que nos ha creado una cantidad de problemas hoy en día, porque en realidad es uno de los territorios también más ricos. Seríamos, así como somos ricos, seríamos súper ricos con esos territorios. Porque además ahora nos compromete la delimitación que no hemos resuelto del Golfo de Venezuela, porque eso no quedó resuelto. Y el Estado venezolano, en el año 1891, de una u otra forma cometió el error en un momento de relativa prosperidad, que era el gobierno de Andoesa Palacio, de aceptar esa situación, y después fue ratificada mucho más tarde, en el año 41, en la transición del gobierno de López Contreras hacia Medina Angarita, y eran dos gobiernos regidos por militares, y militares de gran prestigio.
no fuimos capaces de dar la cara a una situación tan delicada. Ese territorio que perdimos pudo haber servido para crear 2 países europeos medianos, ¿no? Todo ese inmenso territorio al lado del Orinoco, la parte occidental, más la Guajira, que es un territorio fundamental, ¿no? Para nosotros, por el Golfo de Venezuela, que es un foco petrolero. ¿Quién le duele a nuestro país? Yo creo que a la academia es una de las fundamentales expositoras de este problema, pero no es regularmente escuchada, las universidades y los institutos de investigación. Yo he visto que los partidos políticos, incluso de oposición, han sido muy tibios en relación, por ejemplo, a la situación cuando el presidente de Guyana visitó el buque de prospección petrolera, haciendo un acto de provocación a Venezuela, y Venezuela no hizo ni pío. Yo estaba muy contento al principio cuando el general Padrino apresó unos barcos, ¿no? y se los llevó a Margarita detenidos, y uno dijo, por fin alguien con pantalones en Venezuela logró y frenó a esta gente. Pero ahora, después de esto, ha venido la presencia de los intereses de Guyana y de algunas compañías extranjeras sobre la faja petrolera que está en la proyección del mar Atlántico, en la zona nuestra de reclamación, y no hemos sido capaces ni de levantar la voz en relación a esa visita del presidente y a esa prospección que se está haciendo, ¿no? Lo mismo ocurrió con López Contreras y Medina Angarita, ¿no? Es decir, lo que tú dices, ¿a quién le duele? ¿No? En el sentido, porque ni la oposición ni los gobiernos. Y esto ocurrió en 1891, como te hablé, en un periodo, yo diría, de guerra inducida y de conflictividad inducida. Esto es muy sospechoso desde el punto de vista de una persona que estudia la historia, en el sentido de que Joaquín Crespo, en el año 96, que se atrevió a levantar la mano y a reclamar la presencia británica en Guayana, mandó soldados, pero unos pobres soldados que muy mal equipados, y pidió la intervención de los Estados Unidos como mediador en esta situación. Estados Unidos propuso y, vamos a decir, agenció la preparación de una comisión en la cual Venezuela no estuvo representada, sino a través de dos norteamericanos, 2 juristas norteamericanos muy reconocidos, 2 juristas británicos y un presidente de la comisión que era ruso, ¿no? El famoso Martins, que además había sido profesor en Edimburgo, etcétera, etcétera, estaba vinculado a los intereses británicos. Por supuesto, Venezuela perdió el otro laudo arbitral, el de París, del año 1899, en una situación muy parecida a la actual, de violencia, de división social, de división política, que llevó que, inclusive, Cipriano Castro con 60 piches hombres lograse llegar desde el Táchira hasta Tocuyito, ¿no? Y después los banqueros de Caracas y de Valencia negociaron con él y tumbaron a Ignacio Andrade y lo dejaron ocupar la presidencia. Todo eso fue una mesa de negociación, me parece conocido el nombre, ¿no? Entonces, Ignacio Andrade tuvo que salir corriendo y Venezuela, en un proceso terrible de inestabilidad y de intervención extranjera, perdió en un escenario la capacidad de iniciativa política y militar de recuperar esos territorios. Y hoy en día es muy difícil. Hemos visto cómo quizás Pérez Jiménez en el año 52 logró parar lo de los monjes. Lucinchi, con todo lo que se le puede criticar, se puso los pantalones, ¿no? Y en el año 87 frenó el Caldas. Totalmente. ¿No? Pero en el caso de Guayana Esequiba hemos sido demasiado débiles. Recuerda usted la famosa rebelión de Rupununi en el año 69. Dejamos a esa pobre gente que apoyaron a Venezuela, los guyaneses, y pidieron la intervención de Venezuela. Venezuela no hizo nada, era el primer gobierno de Rafael Caldera. Y 3 años antes fue el caso de la isla de Anacoco, donde tampoco a los oficiales que participaron y ocuparon la isla no se les dio el respaldo y no se les dio el apoyo político que se necesitaba. Escuchándote a ti sobre algunas síntesis que has hecho de algunos capítulos no tan buenos de nuestra historia, de los que debimos haber aprendido, pues pareciera que si venimos al presente no hemos aprendido tanto. No. Porque no debiéramos estar distraídos en los conflictos internos propios, o si estamos distraídos en los conflictos internos propios, debería haber una batería de gente pensando y pensante que por encima de las diferencias políticas tenga un sentido de Estado y diga, primero está el territorio y la República, y se ocupe verdaderamente de discutir y pelear nuestro territorio y nuestros intereses. Sí. Entonces, ¿aprendimos o no aprendimos? ¿Hemos aprendido de nuestra historia? Algunos sí. Mira, yo te diría, el canciller Marco Falcón Briceño, que fue el que impugnó ese laudo arbitral bastante años más tarde,
en los gobiernos democráticos de la década del 60, impugnó ese lado arbitral y se hizo una gran presión sobre la ONU y de una u otra forma se avanzó en el campo diplomático. Después, con el protocolo de Puerto España y la actitud del presidente Caldera en relación a esto y el pacifismo y que pobrecita Guyana, que es un país que fue una colonia, etcétera, etcétera, realmente hemos perdido la oportunidad y el momento, incluso en los más recientes gobiernos, con los mayores recursos petroleros que teníamos, pudimos haber impuesto una situación mejor y lo que hicimos fue entregarle a Guyana armas y recursos para, armas políticas, diplomáticas y recursos para que ellos se mantengan y yo creo que va a ser muy difícil llegar a una situación favorable a Venezuela. ¿Es tarde? ¿Tú crees realmente que es tarde en el caso de Guyana? Salvo que actuemos por la vía de hecho, que tenemos todo el derecho a actuar por la vía de Entonces hecho. no es tarde. No es tan tarde. Pero te estoy hablando del campo diplomático, del campo político. Y si yo fuese presidente de la República ya hubiese actuado por las vías de hecho. Yo también. Por lo menos por la vía de la toma de la fachada costera. Este territorio es nuestro y La es fachada nuestro, costera punto. y punto. ¿No? Que va a traer consecuencias, evidentemente. ¿No? Pero a ver, si alguien trata de intervenir en tu familia o en tu casa, tú por la vía del hecho, tú dices un momentico, esta es mi casa, esta es mi familia, Claro. y aquí no pasa nadie. Claro. Yo pienso que el territorio hay que cuidarlo como una casa y como una familia, pues nuestra casa. Entonces, puede no ser tan tarde para Guyana, puede ser tarde para poner orden en el famoso arco minero, en nuestro macizo guayanés. Hay que poner orden en el Golfo. ¿Dónde hay que poner orden? Te pregunto. Mira, el orden tiene que empezar, yo creo que desde arriba por un lado y desde abajo por el otro lado. Yo te hago todas estas preguntas porque yo estoy sumamente preocupada de que mientras estamos, es como que veo una película, que mientras todos estamos en el tema del diálogo, de la negociación, de las elecciones, y otra vez el diálogo, de la negociación y las elecciones, y todo lo que esto ha traído, es verdad, la situación de crisis económica, de crisis social, de presos políticos, etcétera. Eso es fundamental y es importante ponerle orden al país y restablecer unas condiciones mínimas de convivencia. Pero nos vamos a encontrar con un cascarón vacío si nos ocupamos todos al mismo tiempo de lo mismo. Claro. O sea, vamos a tener qué país y en qué condiciones. Es decir, entregado todo a compañías extranjeras. Nos va a pasar como África, una fragmentación del territorio. O sea, yo me veo en ese espejo y no me quiero ver en ese espejo. No queremos, porque es un proceso de africanización que hemos estado, tú tocaste el punto clave. Hay un sociólogo europeo, se llama Jan Ziegler, que él creó el concepto del Estado configurado como aparato de violencia. Él dice que en África no hay estados nacionales, sino estados configurados como aparato de violencia. Y él considera que de una u otra forma estas sociedades, que hoy las llaman estados fallidos, en esta época se llamaban así, no tienen la dinámica interna como para ser capaces de asegurar la estabilidad interior y la capacidad de negociación exterior con los grandes poderes. Entonces, ¿qué ocurre con estos países? Que cuando hay una gran inestabilidad política y los intereses de las potencias están comprometidos, los intereses en materias primas sobre todo, intervienen los paracaidistas franceses, las fuerzas de la ONU, los elementos, vamos a decir, de las otras potencias, y son los que ponen el orden, ¿no? A eso yo creo que es que nos estamos acercando peligrosamente nosotros, en ese sentido, ¿no? Y tenemos un vecino que yo respeto mucho, que es la República de Colombia, pero la República de Colombia es un país estable, con capacidad y con visión y proyección de futuro, un proyecto nacional muy claro, y además con un gran acercamiento a los Estados Unidos. Con habilidad negociadora, como ya la vimos en la época de Santander y de Bolívar, ¿no? Y con recursos de asociación con la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y que limpió su patio trasero y nos mandó lo que estaba en el patio trasero para acá. Está aquí, y muchos de ellos controlando estos recursos mineros que hemos hablado. A eso iba. Entonces al final yo pienso, si tenemos todo lo que estaba en el patio trasero, en nuestro propio patio delantero, pregunto, ¿a dónde van esos recursos? Porque a algún lado tienen que ir los recursos que se están extrayendo del territorio nacional. Claro. Esas grandes fortunas. Esas grandes fortunas tienen que ir a los países vecinos, me imagino yo. Y a los asociados de los grandes carteles mundiales que entonces funcionan. Yo limpio mi país, pero ¿y entonces los demás? Los demás nos estamos aproximando a una situación muy crítica de Estado fallido. Hay mucha indefensión. El ciudadano común se siente indefenso y se supone que es prioridad de todo Estado moderno y sobre todo un estado de bienestar social
darle eso a la gente, bienestar social. Entonces yo creo que tenemos como venezolanos que pensar hacia dónde estamos, hacia dónde vamos, cómo reconstruimos un país que sea vivible, amistoso, amigable y de bienestar para todos los venezolanos, pero sobre todo si vamos a explotar la riqueza de nuestro subsuelo o las ventajas y beneficios de nuestro país por aire, por tierra, por mar, por todos lados, que es lo que los hace verdaderamente ricos, tiene que ser para nosotros, tiene que ser para proporcionarle bienestar a nuestra gente, no para que se enriquezcan extranjeros, porque cada país tiene que cuidar a su gente. Claro. No, nosotros no nos tenemos que ocupar de los vecinos, nos tenemos que ocupar de nosotros. Tú no te ocupas de la familia vecina, tú te ocupas de tu familia primero. Después, si puedes, ayudas a los demás. Claro. Pero eso hay que tener luz para la casa, no para la calle. Claro, claro. Sí, yo creo que de una u otra forma lo que tú estás mencionando tiene que ver mucho con lo que se ha comentado en los medios políticos y ya en los medios sociales más amplios, que lo que uno llama la transición, una transición, porque no todo se va a resolver de inmediato. Y esa transición no tiene que ver solamente con el problema de un cambio de gobierno, sino que un cambio del, vamos a decir, del panorama político y del sistema de valores y éticos, entre los cuales yo recuerdo una conferencia del profesor Carredama, en la cual él señalaba que el grave en Venezuela era que se había perdido la relación entre el esfuerzo y el resultado. La gente está acostumbrada a obtener cosas sin trabajar, rápidamente, sin ningún esfuerzo. Te gradúas de bachiller viendo 2 videos o 3 videos, ¿no? Y puedes ser médico sin saber dónde queda el apéndice, ¿no? No, esa relación entre el esfuerzo y el resultado hay que reconstruirla. La relación entre la falla y el castigo hay que reconstruirla. Porque la pérdida de los valores. Esos son factores que a nivel de la superestructura política, yo creo que el gobierno, además de una transición, tiene que llamar a un gobierno de amplitud nacional ya, de composición, de representación de todos los sectores nacionales y sociales y culturales, no de todos los sectores del partido de gobierno. Y encaminarnos a un modelo de desarrollo. Claro. Un diferente. Diferente a esta situación en la cual estamos destruyendo el país a título de pirañas extranjeras. Fíjense ustedes ahí, y me lo comenta gente que estaba en las minas. Es decir, usted tumba un árbol que tiene 250 años para sacar una pepita de oro, ¿no? Es lo que cuesta un árbol que llega a los 250 años, una pepita de oro que después se vende o se cambia. Nosotros hemos estado haciendo un trabajo amplio allá. Y realmente impresiona el daño ecológico, el daño cultural, impresiona. Sí. Pero impresiona no tener la visión de territorio, visión de nación, sobre todo de que haya gente de todas las nacionalidades, de todos los tipos, extrayendo oro como la fiebre del oro americana. Uno ve esas películas y uno recuerda la fiebre del oro americana. Bueno, está pasando un poco eso y eso da dolor. Por eso te preguntaba, ¿a quién le duele el país? Aquí tiene que haber gente muy bien formada en todos los ámbitos, civiles, militares, en el área económica, en el área ecológica, en todas las áreas del país. Hay gente muy bien formada, sí. Y gente que tiene que enarbolar la bandera del territorio de la defensa del país, desde el punto de vista de lo que está pasando con el territorio. Claro. Y eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Hay gente con capacidad, pese a que muchas personas se han ido del país, mucha gente joven, valiosa, que pudo haber aportado en el futuro situaciones y en este momento está aportando para la acumulación de capital y de riqueza en otros países. Exacto, que para reunir 50 o 100 dólares mensuales tienen que matarse a trabajar. Es mejor ponerle el hombro al país. Claro, claro. Pero de todas maneras, independientemente de esa gente que se ha ido, yo tengo alrededor de unos 19 familiares que se han ido, ¿no? Sobrinos, y eso a uno le duele, a mí me duele por dentro muchísimo. Venezuela nunca fue un país donde las familias se desmembraban. No, este es uno de los grandes daños que estamos viviendo. Sí, eso es, todo el mundo tiene una historia de familia fuera y nunca fuimos un país de inmigrantes, jamás. Nosotros recibíamos a todo el mundo porque todo el mundo quería un poco el bienestar. Tal vez ahí estuvo el error, en no haber sido más selectivos con la migración. Sí, bueno, yo no sé, yo creo que por lo menos durante los años 50 y 60, todas las Miss Venezuelas y todas las bellezas así como usted, de alguna manera tienen que ver con los migrantes que vinieron y que eran personas preparadas en términos artesanales, en oficios básicos. Pero las migraciones posteriores a los 70 fueron muy diferentes. Y a eso se lo debemos mucho a aquella falsa política del pleno empleo,
cuando la riqueza desbordaba en los años 70, donde importamos toda la pobreza de América Latina y del Caribe, y la delincuencia. Y con la pobreza vienen los traumas. Y los patrones delictivos como el secuestro exprés, todas esas cosas vinieron desde allá. Y ahora vemos cómo tratan a los venezolanos en el exterior, los países vecinos, y no nos damos no nos damos cuenta, no nos queremos dar cuenta de todo el bien que le hicimos a todo el que quiso venir a este país. Sí, sí. De cualquier nacionalidad. Sí. Y son países a los que les abrimos la puerta. Nosotros les abrimos la puerta a los colombianos, les abrimos la puerta a los chilenos, ecuatorianos, pero sobre todo los países que tuvieron dificultades severas políticas, Panamá, Chile, Santo Domingo, de República Dominicana, Haití, sí. O sea, graves problemas políticos, y aquí recibimos a todos. Bueno, en Argentina y Chile hemos observado una receptividad bastante positiva e interesante. La gente recuerda el apoyo a Venezuela en aquellos tiempos de la dictadura, y en Argentina incluso no solo la dictadura, sino Venezuela fue el único país que se solidarizó con Argentina en el momento de la Guerra de las Malvinas y le dio un apoyo material, sí. Independientemente de los trasfondos de esa guerra. Era un conflicto de la Argentina y de América Latina con una potencia como la Gran Bretaña y con la OTAN, y realmente Venezuela tuvo los pantalones de dar ese respaldo. Y en Argentina yo percibo muchísimos venezolanos satisfechos del trato que están recibiendo. Ahora, en otras partes no se está viendo ese fenómeno. Vamos a poner un ejemplo, Panamá, ¿no? Panamá, en el cual evidentemente no debería ser, debería ser quizás el último que tomase esa actitud. Exactamente. Sí. Pero bueno. Alberto, ¿cómo transitamos este momento? ¿Cómo le decimos a la gente que mire al futuro con tranquilidad, con esperanza, en un futuro bien fundamentado? Bueno, yo creo que lo principal es el estudio y el trabajo. Yo creo que si no se hace hincapié, no solamente por la iniciativa del Estado, en el trabajo y en el estudio, evidentemente no vamos a ningún lado, pero también la empresa privada, que yo creo que es fundamental. Venezuela tiene una tradición de empresas privadas fenomenal. Desde los tiempos del final del siglo XVIII, una de las grandes empresas fue la Electricidad de Caracas, sí, que no tiene nada que ver con lo que es ahorita las compañías de electricidad. Una empresa eficiente, con acumulación de riqueza, que trataba bien a sus empleados, que compartía sus acciones con sus empleados, ¿no? Y que de una u otra forma era el modelo de la empresa privada y que se extendió hacia Colombia y el Caribe, y eso molestó intereses externos. Claro. Y recuerden, fíjense ustedes quién compra la Electricidad de Caracas, una compañía desmanteladora de compañías, ¿no? Eso creó una competencia en el Caribe. Se habló de una época del subimperialismo venezolano, no sé si te acuerdas, un libro famoso de la época, y otras grandes empresas, yo te voy a decir, bancos muy sólidos. Pareciera que nuestro éxito no fue bien recibido en los países vecinos. No gusta, y por eso es que yo te digo, mucha de esta inestabilidad se parece a la de Cipriano Castro, a la de los tiempos de Crespo, en el sentido que puede ser una inestabilidad inducida o conveniente a sectores externos, ¿no? Independientemente de los errores del gobierno de turno e independientemente de la especulación que muchos sectores, como las grandes cadenas de supermercados, ejecutan. Eso no es mentira, lo de la llamada guerra económica. Hay una especulación y una falta de sensibilidad social de las grandes cadenas de supermercados a la hora de vender. Sí, creo que hay especulación. Cuando aquí hubo un empresariado nacional alrededor de la banca, alrededor de la industria. Es decir, que tenemos que volver a fortalecer el sector empresarial, volver a fortalecer la clase media mediante el estudio y el trabajo. Sin clase media no hay democracia, eso lo dice Aristóteles, lo dice Platón. Y sin clase media tampoco hay desarrollo, porque el motor de toda sociedad es la clase media, una clase media pujante, fuerte, desarrollada. Lo que pasa es que arrastramos el mito de que la clase media es conservadora, lo cual es falso. Es una visión marxista equivocada, de unos sectores marxistoides equivocados, en cuanto que la clase media es una medida, no es un sector social, es una medida. La manera de garantizar la estabilidad y continuidad de un país es una clase media fuerte, próspera y culta. Claro, en ascenso. Y eso lo entendió China, y lo está haciendo China. Eso lo entendió la India, y lo está haciendo la India. Y lo entendimos nosotros en un momento dado, porque tuvimos una clase media medianamente fuerte. Y por eso todavía estamos vivos. Sí. Sí, por esa clase media que todavía queda, que conoció la prosperidad, que conoció la democracia, que conoció el bienestar. Ir al centro comercial Chacaíto era un placer. Tú eres muy joven, pero tú no debes recordar el drugstore.
Eran unas tiendas y unos lugares de encuentro social que no tenían nada que envidiarle a Europa, ni a París, ni a ningún lado del mundo. Bueno, ¿no? transitaremos el momento histórico Sí. que nos toca vivir y tendremos un mejor país. Yo creo que sí. Yo también lo creo, estoy muy segura. Por eso insisto a la gente que le meta el hombro al país, que no se vayan, que traten de luchar por un mejor país, desde el punto de la cultura, del estudio y del trabajo. Principalmente los médicos, los ingenieros. Sí, Nosotros los humanistas somos un poco más fáciles de producir. Sí. sí, pero necesitamos Sí. muchos médicos y muchos científicos en general. No hay especialistas, no hay pediatras, Sí. no hay buenos cirujanos, se están yendo. Tú tienes un yerno médico. Sí, y mi hermana también es médico. Afortunadamente. Y están aquí, sí. Sí. Gracias, Alberto. Bueno, Como profesora. siempre, es una magnífica conversación Igualmente. que nos permite hablar de temas importantes del país con una persona que, además de conocerlo, de estudiarlo y de haber escrito, ama profundamente al país, y eso es lo que necesitamos en estos tiempos. Bueno, gracias y felicidad. Gracias, amigos. Hasta la próxima semana.